Muy buenos días a todo el mundo y sé que alguno debe estar pensando ¿qué es esto de los expresos? ¿No había suficiente con los cafelitos? ¿Y qué diferencia hay? Pues bueno, os explico. Resulta que por un lado, cuando a veces me pongo a pensar temas para otros cafelitos, pues me van saliendo algunos que descarto un poco, pues porque no dan para tanto, no dan para hacer un vídeo de 15 minutos, son demasiado cortos, entonces los acabo descartando, aunque siempre me quedo con ganas de hablar un poco de ese tema, porque sí que es interesante. Y también hay veces que me gustaría explicar cosas que no están directamente relacionadas con la historia japonesa, o sea, que no son episodios de la historia japonesa, aunque sí que tengan una relación con ella o con Japón. Es decir, ideas que no acaban de encajar con lo que sería un cafelito. Por otro lado, me gustaría publicar vídeos más a menudo, no únicamente una vez cada 2 semanas como hago con los cafelitos, pero claro, es que no tengo tiempo para hacerlo más a menudo porque preparar los cafelitos pues es bastante trabajo. Y no solo prepararlos, también la grabación y luego la edición. Así que se me ha ocurrido que la semana que no hago cafelito, como lo hago una semana sí y una semana no, pues podía aprovechar para hacer algo más corto, para hacer un vídeo más corto que no requiera tanta preparación, que no requiera tanta edición, sin imágenes de las que salen por aquí al lado, etcétera. Y en el que pueda tratar esos temas que he comentado que no dan para un cafelito. Por ejemplo, en el primer expreso, dentro de un par de semanas, os quería hablar de Shogun, la serie y la novela. Y en el segundo quizá os hablo de este libro de fotografías del Japón de finales de los 80. Otra idea para algún tema podría salir, por ejemplo, de alguna pregunta que dejéis en los comentarios de este vídeo o de cualquiera de los otros. Si hay algo que queréis saber de mi trabajo, o de cosas que he hecho en Japón, o de proyectos en los que esté trabajando, etc. Se podría responder haciendo uno de estos expresos. Que he pensado llamarlos así expresos porque la idea es que sean vídeos más cortitos, de unos 5 minutos, más cortos que un cafelito. ¿Qué os parece la idea? Me lo podéis dejar también en los comentarios, que sé que alguno preferiría tener un cafelito cada semana, pero bueno, supongo que siempre será mejor esto que nada. Y ya está, eso es todo por hoy. Se trataba únicamente de explicar un poco de qué va esta nueva idea en la que me he metido, que de verdad espero que os guste, y nada, nos vemos muy pronto. Cuidaos mucho.